Con la ayuda del Señor, seguimos en la segunda parte de este mensaje. ¿Entrará la iglesia en la gran tribulación? Leemos entonces Romanos 5:9. Dice el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, aún Cristo murió por nosotros. Pero enseguida dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Observe bien el lenguaje que usa Cristo para que no se deje engañar de estos falsos palabreros que están pululantes hoy en los medios, hablando como si Dios los hubiera enviado a decir mentiras. Para eso es menester escuchar, examinar, leer, investigar, auscultar las escrituras para que a usted no lo engañen los falsos pastores, los falsos maestros. Entonces dice el escritor sagrado, dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, seremos por él salvos de la ira. La ira de Dios ya no es para el justo. La ira de Dios ya no es para los que se han acercado a Cristo, los que nos hemos apartado del pecado. No, somos librados de la ira que ha de venir para un mundo que vive rechazando la oferta de Dios, rechazando el llamado de Dios, rechazando la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, la ira ya no es para el justo, la ira es para el impío y para el pecador. Si usted lee el libro de los Salmos en el capítulo 7, voy a citarle unos textos para que usted esté convencido que la ira no es para la iglesia. La ira de Dios es para los impíos. Le voy a citar los textos para que usted esté convencido que le estoy enseñando la verdad. Salmos capítulo 7, versículo 11. Dios es juez justo. Escúcheme, pero Dios está airado todos los días contra el impío, todos los días contra el impío. La ira de Dios es contra los impíos, contra los que rechazan su evangelio, contra los que impiden el camino de la verdad, los que se oponen a la enseñanza de la doctrina apostólica. Dice, si no se arrepiente, él afilará su espada, porque tiene armado ya su arco y lo ha preparado. Entonces observe usted que Dios es juez justo y está lleno de ira contra el impío y el pecador. Así que, así que este documento que le estoy enviando es para que usted esté convencido que la gran tribulación no es para los justos, no es para la iglesia, es contra el impío y pecador. Si leemos Isaías el capítulo 3, verso 11, encontraremos que dice, ay del impío, mal le irá, porque conforme a sus obras le será pagado. Observe que ese versículo dice, ay, ese ay sin H, esa palabra a y la y griega, ay, es un juicio donde quiera que usted lo encuentre. Entonces, ese ay es un juicio. Ay del impío, mal le irá, porque según sus obras le será pagado. Ahí hay un juicio espantoso para los que han rechazado el Evangelio y no para la iglesia. Pero hay otro texto que se lo quiero citar ahí en San Juan. Voy a citarle el capítulo 3, el versículo 36. Dice, el que crea a Jesucristo tiene vida eterna. Dice, pero el que rehúsa, el que no acepta, el que rechaza creer en Jesucristo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces observemos que la gran tribulación no es para la iglesia, es para el impío. Ese ay del impío
Ese ahí es un juicio para los que han rechazado, han menospreciado a Jesucristo, rechazaron su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, pero aquí hay otro versículo también que se lo quiero leer. Ahí en la carta a los Efesios hay otro pasaje que se lo quiero leer, capítulo 2, para que usted sepa que la ira de Dios no es para la iglesia. Dice Efesios 2, verso 1, y Él os dio vida, Él, no ellas ni ellos. Él os dio tiempo pasado vida y a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Escuche bien, anduvisteis es tiempo pasado, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, porque ahora ya no estamos allá. Cristo salió a nuestro encuentro, nos libertó de la potestad de Satanás, nos abrió los ojos para que pudiéramos salir de las tinieblas a su luz admirable y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención, salvación y vida eterna. Precioso, ¿verdad? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Escúcheme, éramos, ya no. Éramos por naturaleza hijos de la ira de Dios, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su grande amor con que nos amó, aun nosotros estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Escuche, por gracia sois, no dice seréis, por gracia sois, ya somos salvos. La salvación no fue preparada por Dios para un futuro. No, Señor. No, San Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió, escúchame, dice, tiene, no dice tendrá, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Los que estamos en Cristo, no, para ellos no hay condenación. Hemos pasado de muerte a vida, de estar muertos delante de Dios a recibir una vida espiritual superior a la que nos dio mi mamá, nuestra madrecita, cuando nacimos, porque lo que es nacido de la carne solo es carne y no tiene herencia en el reino eterno. 1 Corintios 15:50. Ahora voy a citarles algo más para que usted sepa que un tiempo estuvimos lejos de la misericordia de Dios, pero ahora Dios nos alcanzó por su gracia. En la primera la carta a los Corintios, el capítulo 6, hay otro versículo donde el Señor nos deja ver que éramos en otro tiempo hijos de ira, lo mismo que los demás. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais, ya no somos. Y esto erais algunos, no todos. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué tribulación va a esperar a los hijos de Dios si ya fuimos justificados, fuimos lavados, fuimos santificados, ya nuestro pasado quedó sepultado en el fondo del mar? Eso es lo que dice el profeta Miqueas, que Dios como tú,
que perdonas la maldad, que olvidas el pecado del remanente de tu heredad, que no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades, porque te deleitas en misericordia. ¿Volverás a tener misericordia de nosotros? ¿Sepultarás nuestros pecados en el fondo del mar? Si Dios ya borró de su corazón, del libro de la vida, nuestra inmundicia, nuestra moralidad, nuestra inmoralidad, ya no nos queda el juicio. Nos espera, es una esperanza hermosa, una herencia incontaminada, inmarcesible en el cielo, reservada para los verdaderos cristianos. Bueno, se nos acaba el tiempo. Yo quiero seguir con la tercera fase para que usted esté convencido y persuadido que la iglesia no va a entrar en ninguna gran tribulación.